hasta cierto punto tabú, ¿no? Que es un tema que hasta cierto punto, pues digo, sí, dependiendo de la teoría brindada y de cómo se hayan dirigido y lo que hayan leído en diferentes blogs, en diferentes lugares, pues no hay una certeza total, ¿no? El objetivo de hoy, más allá de explicarles qué impuestos digitales hay, cómo funciona el sistema tributario en México con respecto a estos impuestos, la importancia es cómo ustedes pueden aprovechar diferentes estrategias, vamos a llamarle fiscales, comerciales, para poder aprovechar de alguna manera la carga tributaria y pagar, pues, o ahorrar por una parte los impuestos mediante ciertos procesos y ciertos pasos, ¿no? Mi socio Diego y yo llevamos ya 4 años con el despacho de Argüelles y, pues digo, sin más, vamos a empezar. Les dejo con mi socio Diego. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. A mí me gustaría comenzar con la parte prácticamente del origen, de dónde empezó todos estos cambios, ¿no? Realmente creo que todos vivimos mucha incertidumbre a inicios de junio, principios de julio, por todo pues, el caos que generó este nuevo régimen de plataformas digitales, ¿no? Realmente a mí me gustaría comenzar Ahí está, disculpen, se atoró. La OCDE es un organismo internacional que prácticamente vela por toda la economía y por el bienestar político. Este organismo fue el que primeramente originó que se hiciera un cambio aquí en México en el cobro de plataformas digitales. Ellos más o menos desde octubre del año pasado, octubre de 2019, lanzaron una publicación donde comentaban que lo ideal pues en la economía mundial era pues tasar o gravar los impuestos digitales, ¿no? Las razones por las cuales la Secretaría de Hacienda pues prácticamente comenzó con este nuevo régimen, pues fue prácticamente que todo este semestre que anduvimos a partir de marzo a junio con el COVID, pues prácticamente la mayor parte pues de ingresos y movimiento fue mediante los e-commerce, ¿no? Fue una bomba que prácticamente detonó en inicios de ese semestre. Realmente cubrió casi un 5% del PIB, similar a toda la ganancia y el ingreso que genera aquí en México, pues el sector de la construcción, ¿no? Impacto en consumidores. Realmente, como pudieron ver, a partir del 1 de abril se elevaron pues, los paquetes tanto de Netflix, Uber, Spotify y Amazon Prime, ¿no? Como pudieron ver, sus paquetes normalmente subieron. Muchos paquetes subieron prácticamente 16%. Los últimos planes, sobre todo en el caso de Netflix, el plan Premium estándar subieron casi un 16%. Y normalmente los planes básicos se mantuvieron entre un 8, un poco menos, pero prácticamente pues esto sí fue un aumento bastante grande para todos, ¿no? Realmente la Secretaría de Hacienda dice que no hay un terrorismo fiscal, que simplemente pues es una fiscalización de algo que se tenía que hacer, que no era nada nuevo, ¿no? Realmente esto fue lo que se elevó en los precios. Este es un ejemplo más o menos de algunas que fueron más notorias. Y este fue el impacto realmente que tuvimos tanto en el hogar y como en la economía digital, ¿no? Un poco igual de en qué actividades aplican estos impuestos digitales, pues servicios de transporte terrestre de pasajeros, ya vimos, hablaba Diego de Uber, hablaba de Didi. En el caso de Didi, Didi absorbe los costos, digo, por temas financieros, yo creo, temas comerciales, y no le sube y no aumenta la tarifa, a diferencia de Uber y a diferencia de Cabify, por ejemplo. Servicio de entrega de alimentos preparados. Esto quiere decir que los repartidores de Sin Delantal, de Rappi, de Uber también están obligados y también entran en esta cuestión de los impuestos digitales. Servicios de hospedaje como Booking, como Airbnb. Esto es muy importante porque mucha gente usó o hasta el año pasado tenía un tipo de estrategia comercial, un tipo de estrategia de ingresos. Amueblaban sus casas, las dejaban, las ponían en renta en Airbnb y desconocían hasta este año, e incluso cuando empezó en vigor el tema de impuestos digitales, desconocían que tenían que pagar impuestos, ¿sí? Airbnb, si hoy por hoy tú no haces o no das el aviso, te tasa directamente y pues prácticamente las comisiones más lo que Airbnb cobra, más los impuestos, pues es muy poca la utilidad, ¿no? Entonces, lo que hacen pues es aumentar el precio y por esto mismo, evidentemente, plus empieza a suceder el tema de la pandemia, pues ha habido un impacto muy grande en Airbnb, sobre todo en México, ¿no? Y el mismo tema en Booking, ¿no?
Esto no solo impacta al tema de las personas que están en el sector que dan casas a rentar o que tienen alguna casa en la playa, la quieren poner en renta, tienen alguna casa en el centro de Mérida o en algún centro o en algún tema y la remodelan y la ponen en renta, sino que de igual manera impacta a los que están en el sector turístico. Por ejemplo, mediante Booking tú podías hacer reservas de algún tipo de viaje turístico. Igual Rappi tenía reservas para, por ejemplo, hacer algún tipo de trip turístico de cenotes o algo así. Y pues en el mismo entendido de que entran en una plataforma de marketplace, pues se tasan los impuestos igual. Entonces no solo afectó directamente a los que se dedicaban al tema de la remodelación, al tema de dar en renta las casas y remodelarlas, sino igual a los que estaban entrando en el sector turístico o ya se encontraban en el sector turístico. ¿Okay? Comercio de bienes viene siendo lo que es el tema de Amazon y Mercado Libre. Prestación de servicios contratados a través de Internet, servicios de plataformas tecnológicas intermediarias. ¿Qué quiere decir? Esto impacta directamente a los que usan Rappi y Uber Eats. Por ejemplo, el impuesto o los impuestos tasan tanto a los repartidores de Rappi, a los repartidores de Uber Eats, como de igual manera a los dueños de los restaurantes. ¿Qué quiere decir? Que pues prácticamente es una afectación doble. No, mucha gente ignora el tema de que al ser repartidor o al tener un Uber, automáticamente Uber les pedía los sellos digitales y los daba de alta. Esto lo hizo Uber el año pasado, preparando el terreno para el tema de impuestos digitales. Hoy por hoy, si tú aceptaste que Uber te retenga tus impuestos, pues ya te tasan a lo más alto. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y ya no hay manera de irte hacia atrás. Lo mismo pasa con los restaurantes, que específicamente su régimen fiscal es persona física. Por las retenciones y por todo el tema que te pueden cobrar por Rappi y por Uber Eats, pues ya no más el costo que genera Rappi, que creo que es un 20-30% que te cobra por cada venta, pues hasta cierto punto ya el margen de utilidad que le ganas es muy bajo, ¿no? Un 10-15%. Creación y difusión de contenidos en formato digital. Esto viene siendo para los creadores de contenidos. Ahorita está mucho sonando el tema de los bloggers, el tema de los que hacen TikToks, los que hacen ese tipo de cosas. Y pues igual, en el caso de ellos, están obligados a darse de alta en este impuesto, ¿no? Y servicio de entrega de bienes, específicamente vamos a poner el de Corner Shop, que hace pues prácticamente súper en línea. Pues igual ellos entrarían en esto. Todo esto se encuentra en el artículo 18, fracción B de la ley del IVA. Siguiente, por favor. Sí, aquí hay una facilidad que nos brinda esto del SAT de no tener que prácticamente hacer muchas obligaciones fiscales, ¿no? El SAT ofrece entrar en un régimen el mismo de plataformas, pero por medio de una retención definitiva, que prácticamente va a funcionar en que la plataforma te va pues, a retener prácticamente un porcentaje que más adelante veremos en las tablas. Y prácticamente sería la única cosa que se pagaría, te lo descuentan y tú ya no tendrías obligación de presentar declaraciones mensuales, tampoco la DIOT, que es una declaración informativa que normalmente las personas físicas con actividades empresariales y personas morales presentan de todos los pagos realizados a sus proveedores, detallando el IVA, prácticamente quedarían exentos de esta parte, ¿no? Entonces realmente, igual la obligación del anual, lo único que quedaría, pues digamos, si ustedes tienen ingresos por alguna otra asalariados o por intereses, etcétera, pues ahí ya tendrían la obligación de hacer la anual el año que entra, ¿no? En abril del año que entra. Pero si optas por retención definitiva, prácticamente te ahorras una gran parte de la carga fiscal, digamos, de trabajo, ¿no? Ahora, esto lo recomendamos, para empezar, los que optan por este tipo de esquema no pueden tener ingresos estimados en el año de más de 300,000 pesos. Son 300,000 pesos, no se pueden exceder. Y sobre todo, habría que ver muy bien los números de cada e-commerce para ver si realmente les conviene este régimen o les conviene el régimen pues normal, ¿no? Ahí vamos a tener como que revisar, ¿no? O ustedes revisarán si realmente les conviene por la carga fiscal, ¿no? Les voy a presentar las tablas de retenciones mensuales para que pues tengan una idea de cómo las está manejando el SAT. En el caso de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, Uber, como pueden ver, hasta 5,500 pesos pone una tasa de retención del 2% y más de 21,000 sube un 8%. Lo mismo podemos ver en Airbnb. Igual empieza con un 2% y conforme sube el ingreso a más de 35 se tasa en un 10%. Lo mismo pasa en Amazon. ¿Qué sucede acá, no? Realmente en el caso de
de Rappi, Uber Eats, lo que se recomienda, digamos, es que si ves que tú estás llegando, pues ya mensualmente a unas ventas que ya van a exceder los 35,000 pesos, pues realmente ya se recomienda, pues prácticamente, pues en ese caso, desactivar pues la aplicación momentáneamente y quizá funcionar en base a servicios de repartidores, ¿no? Digo, para que tampoco suba, porque imagínense, te sube de un 5 a un 10% o de un 4 a un 8 y realmente, pues, le pega bastante a la economía de todos los comercios, ¿no? Realmente estas son las tasas que se manejan. Digo, hay que tenerlas muy en cuenta para el caso igual de sus proyecciones, digo, porque pues cuando estamos iniciando el negocio de e-commerce, pues es muy importante igual pues asentar los números en una proyección pues financiera y también pues tener los números y tener en cuenta estos cobros de impuestos, porque pues les van a pegar a su utilidad, ¿no? Llegamos ahorita al apartado de el tema que nos concierne, que es el tema directamente del e-commerce puro, lo que han estado hablando en blog en varias semanas, ¿no? El tema de crear su propia página en línea, Shopify, su WordPress, GoDaddy, WooCommerce, ¿no? Antes de pasar a este tema, algo que menciona Diego es muy importante. Mucho del esquema o de la estrategia de negocio financiera que implementen dentro de su empresa, vamos a hablar de qué me conviene y qué no, Rappi, Uber Eats, dependerá de los números que ustedes hayan proyectado, ¿no? Dice Diego, a veces, pues el hecho de tener su propio delivery, el hecho de tener su propia página mediante la cual puedan ordenar, les puede ayudar muchísimo y puede disminuir los costos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de dos estrategias que hemos notado que muchos restaurantes están usando en Shopify en Uber Eats y en Rappi, un poquito más adelante, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué pasa si tengo mi propio marketplace. Hablando del marketplace que más usaba, que es Mercado Libre, pues puedes irte atrás, Diego, porfa. Una atrás. Sí. Perfecto. Hablando del marketplace que se usaba o que se usaba normalmente, que es Mercado Libre ya hoy te tasa directamente al 30% si no das de alta tu RFC. ¿Sí? Vamos a hablar de que, por ejemplo, Mercado Libre te dice, oye, pero si es un producto usado, no me tienes que pagar los impuestos. Sí, pero para efectos comerciales, tú vender un producto usado disminuye el valor económico del producto y pues ya no es negocio, incluso entonces ya no convendría, ¿no? En el caso de Marketplace de Facebook, hasta el día de hoy, todavía se está logrando, se está haciendo. Facebook ya puso políticas e incluso si tú vendías en diferentes grupos de Shopify, de diferentes grupos de ventas de algún artículo en especial al cual tú te dediques, ya hay políticas para que cuando tú publiques lo que vayas a publicar, no le pongas precio o no pongas vendido o no pongas el signo de pesos o por ahí, ¿no? Hasta el día de hoy, Marketplace, en cuestión de Facebook, no ha logrado tasar los impuestos. Esto no quiere decir que así va a ser. Normalmente la ley y la autoridad funciona de el momento en el que se publica la ley hacia adelante. Lo que puede pasar o el riesgo que puede existir es que el SAT podría cobrarnos a nosotros las ventas que hicimos por Marketplace mediante Facebook, ¿ok? Desde el punto o desde el momento en el que en teoría debimos darnos de alta en los impuestos digitales, ¿sí? Entonces, sí por ahí es un costo que hoy por hoy probablemente no esté cobrando Facebook, pero sí es un costo que a futuro nos puede afectar directamente al tema fiscal, ¿no? Impactaría directamente al tema fiscal. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Nosotros recomendamos que cada empresa que se está dedicando al tema e-commerce tenga su propia tienda en línea. ¿Por qué? Porque por ley, según la ley, nos dice que los intermediarios, o si nosotros trabajamos en diferentes marketplaces o intermediarios económicos que nos ayuden a mejorar nuestras ventas, es donde tendrían que los intermediarios hacer la retención de los impuestos que hoy por hoy nos están cobrando. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tuviésemos nuestra propia tienda en línea, nuestro propio Shopify, nuestro propio WooCommerce o nuestra propia página web donde generemos nuestra venta, pues en teoría no pagaríamos ninguna retención de impuestos. Estamos hablando de un punto de venta totalmente digital, ¿ok? Es como que yo vaya hoy a la tienda física y compre directamente al dueño. Lo mismo está, o en ese mismo entendido se pronuncia el SAT, que si, por ejemplo, tú tienes tu propia tienda en línea, pues desde tu tienda en línea tú generas pues la venta, pues no pagarías más que los impuestos que normalmente pagas, que son el IVA y pues el ISR al final del mes, ¿no? Por lo tanto, en estas tiendas no aplicaría el régimen de ingresos por plataformas, ¿ok? Bien, lo siguiente, por favor. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros como asesores recomendamos? Primero que nada, el cambio actual que nos está obligando el tema de e-commerce es a tener una estrategia comercial fiscal. Esto es completamente nuevo. Si hay algún contador que me está viendo, igual se va a quedar así. ¿Por qué? Porque es parte de la innovación. El día a día y el tema del contador en la empresa tiene que evolucionar. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy la idea de poder vender como en el punto final sea tu tienda de Shopify es a lo que tenemos que llegar. Voy a poner dos ejemplos claros. Por ejemplo, si tú compras en Uber Eats o compras en Rappi, cuando haces la compra, debajo de la descripción hay algunos restaurantes que te dicen, este precio no es el precio real. Estoy subiendo el precio porque prácticamente me están cobrando impuestos. Lo ponen muy resumido, pero por ahí va, ¿no? Si te gustaría hacer el trato directo, te dejo mi número abajo. Entonces, lo que tú haces, le envías directamente mensaje a ellos y pues prácticamente tú como consumidor te ahorras y también el dueño del negocio se ahorra los impuestos de las retenciones que le tendrían que hacer, ¿no? Una segunda estrategia comercial pasa directamente. Yo tengo un e-commerce también, tengo un e-commerce de figuras coleccionables y algo que hemos visto nosotros es que estamos tratando de evolucionar, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, nuestro usuario llegue hasta el punto de comprarme directamente en mi tienda de Shopify. Yo lo voy guiando desde el inicio en Facebook, subo lo que vaya a publicar o publico lo que yo quiero vender, lo voy guiando hasta que mi compra final sea mediante la plataforma de Shopify o WooCommerce o etcétera. ¿Ok? Lo mismo puede ser en Mercado Libre o en Amazon de decir, oye, si me compras directo o si me compras directamente a mí, pues yo puedo hacerte un descuento porque pues ya prácticamente voy disminuyendo en el pago de impuestos, ¿no? Esta es una de las estrategias. La segunda estrategia que nosotros recomendamos es el impuesto digital afecta directamente a las personas físicas. ¿Por qué? Por las retenciones de ISR e IVA que hacen las plataformas como Marketplace, perdón, como Mercado Libre, como Rappi, como Uber. Entonces, las personas morales no se han visto afectadas totalmente por esto. ¿Por qué? Porque a ellas no se les retiene nada. Ellos pagan los impuestos como se han de pagar, IVA e ISR. Si están en un momento en el cual consideran cambiar y dar el siguiente paso a persona moral, es un buen momento para poder usar la persona moral como el régimen fiscal en el cual ustedes tributen mediante e-commerce. ¿Sí? Un segundo tema importante es el tema de las pasarelas de pago. Ok, algo que también hemos visto en nuestro e-commerce es el uso de la tecnología mediante los pagos. Vamos a hablar de dos que creo que todos los que estamos aquí conocemos, que es Mercado Pago y PayPal, ¿no? PayPal nos da 24 horas para fiscalizar el dinero. O sea, el dinero se queda en la nube y después de 24 horas se tiene que ir directamente a una cuenta. Hoy por hoy, casi el 70-80% de nuestros proveedores ya usa PayPal. ¿Qué quiere decir? Que desde PayPal yo puedo pagarle al proveedor y generar la factura. Y al final lo que haría es que el residual de lo que me quede entra directamente a mi cuenta fiscal. ¿Ok? Y en el caso de Mercado Pago, y eso es una realidad, hasta el día de hoy Mercado Pago puede y te permite dejar el dinero en la nube. Incluso transferir de Mercado Pago directamente a alguna cuenta de Mercado Pago también. Y esto hace que el tema financiero, que es lo que creo que sucederá en un futuro, que ya prácticamente la bancarización será un segundo paso. El primero va a ser ya todo en temas digitales, el tema de las compras, las ventas e incluso el tema de la monetización va a ser mediante plataformas digitales. Pues esto es algo que nos apoya a nosotros, los que tenemos e-commerce, y a ustedes también en el sentido de disminuir la carga impositiva de impuestos que tienen. ¿Ok? Y pues, como yo les comentaba, desde estas mismas aplicaciones, pues pueden pagar guías de sus proveedores, pueden pagar a sus proveedores directos, pueden pagar la asesoría de e-commerce que le dan y N cantidad de cosas que impactan directamente el costo. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta, si ustedes le compran directamente a un productor, me ha pasado que vemos un e-commerce que su productor inicial no estaba dado de alta, no generaba facturas y nos impactaba directamente en el costo y lo que hicimos fue, pues, impulsar, ¿no? A que él se pueda dar de alta para que podamos fiscalizar esos costos. Porque al final de cuentas, si nosotros estamos vendiendo sin poder fiscalizar lo que estamos comprando, pues prácticamente para el SAT es un foco rojo porque estamos vendiendo aire, estamos distribuyendo cosas que no tenemos nosotros en nuestro inventario, ¿no? Entonces, si sus proveedores hoy por hoy no les dan factura, es incitarlos a que les den factura, empujarlos a que les den factura,
porque es importante para ustedes tener este costo. Mientras más puedan ustedes fiscalizar sus gastos, la utilidad disminuirá y el pago de impuestos irá directamente conforme a eso. ¿Ok? Y pues estas son las 3 estrategias que nosotros recomendamos en el momento. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de los 2 supuestos, ya sea porque, bueno, vamos a revisar esto también. Bueno, un poco más o menos igual de lo que hablaba anteriormente. Los beneficios de darse alta en Hacienda, pues, primero que nada, la formalidad. Al ser startups, al empezar, el hecho de que yo como cliente, como consumidor final, pueda pedirte una factura, me genera muchísimo más seguridad a la hora de comprar, ¿no? Hoy por hoy hay mucha defraudación en el tema de que crean empresas de e-commerce que no sirven o que son falsas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo te pueda pedir la factura genera un tipo de, una venta muchísimo más formal y hace que, pues, de alguna manera sea un cliente cautivo, ¿no? Es un indicador de crecimiento, sí, porque el hecho de empezar a tributar en México, el hecho de empezar a pagar los impuestos nos indica que vamos creciendo. Otro tema importante que tienen que tener en cuenta, ustedes o nosotros al ser startup, al estar en ese mundo de pyme, de emprendimiento, pues muchas veces nos pueden pasar situaciones como las que pasaron ahorita, que pasa una pandemia o pasa alguna situación externa al giro y nos obliga a pedir un crédito. Lo primero que piden las fintechs, que son las que apoyan directamente al emprendedor, son las últimas declaraciones mensuales. Se van directamente a eso. Ya antes, mucho tiempo, pedían que estados financieros y N cantidad de situaciones. Hoy por hoy las fintechs incluso pueden fiscalizar o revisar todas las facturas que hayas emitido a lo largo de los últimos 6 meses y con eso hacerte una propuesta de algún crédito financiero que te pueda servir a tu empresa, ¿no? Entonces, es sumamente importante que si están en el mundo de e-commerce, se den de alta por el simple y sencillo hecho de poder empezar a tener opciones para poder disminuir el pago de sus impuestos. Si no, les va a pasar, como en el siguiente ejemplo, ¿lo puedes poner, Diego? Vamos a hablar directamente de Mercado Libre. Estos son 2 ejemplos completamente reales. En el ejemplo A, se hace la venta del producto en Mercado Libre, el dueño del producto o el que estaba o el usuario no pone el RFC, no se da de alta y pues luego de tasar prácticamente tanto el cargo que tiene Mercado Libre como el envío, la retención del impuesto al valor agregado y la retención del impuesto sobre la renta, prácticamente es un 12% de utilidad que genera, ¿no? Entonces, Mercado Libre ya me da la opción de que si yo estoy dado de alta, puedo poner mi RFC y mediante mi RFC ya poder empezar a tributar de acuerdo a cómo yo me di de alta. Es muy importante que si van o si un gran porcentaje de sus ventas dependen de Mercado Libre o de Amazon, estén dados de alta como persona moral. Por el simple y sencillo hecho de las retenciones que se pueden ahorrar. ¿Ok? En el caso P, que ese es un caso real igual, es de la empresa que yo les comentaba, es de nuestro e-commerce, prácticamente al hacer todo el proceso en mi tienda en línea, pues yo nada más cobro el IVA, pues normal, como si me hubiesen hecho una venta en mi punto de venta físico, ¿ok? Entonces, pues aquí cambia todo el tema de la utilidad y vemos que la utilidad es casi un 90%, ¿no? Entonces, sí tiene que ir ligado mucho con la estrategia comercial, que mi usuario pueda llegar, ya sea que su venta o que mi venta termine en mi tienda en línea, en mi tienda en Shopify, para que yo pueda aprovechar toda la utilidad y ya yo pueda estar tributando ya con los impuestos que en teoría ya hoy por hoy pago, ¿ok? Muy diferente en la opción A, que pues prácticamente Mercado Libre me cobra y me tasa prácticamente las retenciones que de acuerdo a la tabla que les mostró Diego, por ahí disminuye mucho mi utilidad, ¿no? Pues prácticamente por parte de nosotros era lo que queríamos mostrarle, ¿no? Estas 3 pequeñas o estas 3 estrategias que les podrían servir directamente a ustedes como empresa. Y pues la idea, ¿cuál es? ¿No? La idea es tener opciones, ¿sí? Tener una estrategia o una planeación estratégica general de su tienda en línea que abarque todos estos puntos que yo les estoy comentando y que les brinde mucho tanto valor agregado para el cliente en la cuestión de estar dados de alta, como en la cuestión de la misma empresa de poder aprovechar ciertas opciones que me dan, ¿ok? Para yo disminuir el pago de impuestos, ¿ok? Vamos a pasar ahorita, si no me equivoco, Ramón, al tema de preguntas Sí. y respuestas.
Perfecto, Jorge. Diego, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Sí, tenemos aquí unas 12, 14 preguntas por aquí. Entonces, a ver, vamos a empezar con la primera que nos dice, ¿puedo deducir impuestos de trabajar con una agencia de e-commerce? Digo, sí. Voy, Diego, vas, voy. Sí, Bueno, sí, digo, sí, sí se puede deducir, pues nada más, pues el detalle, ¿no? Sería que pues te entreguen una factura, ¿no? Prácticamente para poder hacer pues tú pues, la deducción correspondiente, ¿no? hablando un poco del tema hay dos cuestiones que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes le pidan factura al e-commerce o al que les revisa el tema del e-commerce, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que la misma empresa de marketing genera los propios ads y te va ella, o la misma empresa te va guiando en la cuestión de gastar tus ads de Facebook y tus ads de Google, ¿ok? Estos ads son invoice que son deducibles para impuestos. Pero hay que hablar y hay que tener claro cuando hablen con las empresas que les ven el tema de su e-commerce, que esto se factura a nombre de ustedes, ¿ok? Entonces, la factura en teoría de la empresa a la cual les está prestando el servicio, hay dos opciones. Que les facture dentro del costo de sus honorarios, la parte de los ads, ¿ok? O que les facture sus ads y ustedes nada más les paguen la parte de los honorarios correspondientes por la asesoría, ¿ok? Eso es sumamente importante. Correcto. Muchas gracias. Justamente nos preguntan, ¿puedo deducir los ads de mi e-commerce? Sí, sí se puede, como mencionamos hace un momentito. Se puede siempre y cuando el invoice tenga estrictamente el RFC al cual se va a facturar y del cual le va a servir la factura, ¿no? Está cambiando, incluso Facebook hasta hace un tiempo, que hoy por hoy ya Facebook te está diciendo, mira, voy a hacer que puedas vender más en Facebook, sé que probablemente por el tema de los depósitos digitales te estoy cargando la mano, ya te voy a generar facturas con IVA. Todavía están en ese entendido, no ha salido nada, pero Facebook que hasta hace un año era un tema que te puedan facturar con IVA porque no tenían un domicilio fiscal en México ni tenían una residencia permanente en México, ¿ok? Entonces, ¿de dónde nosotros nos agarramos? Del invoice. Y no solo estoy hablando de Facebook ni del tema por ejemplo, de Google, también Shopify. Las comisiones de Shopify son un invoice también en el cual puedes pedirlo y es deducible para ISR, ¿ok? No vamos a hablar de IVA, para ISR porque están tasados al 0%. Igual, si tienes GoDaddy o WooCommerce o tu servidor en donde tienes tu e-commerce, todo eso entra directamente para poder disminuir el pago de ISR, no de IVA, de ISR, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Preguntan, de las ventas del e-commerce, ¿tengo que pagar impuestos? Claro, sí. Hay dos supuestos, ¿ok? En el primer supuesto en el cual tú esperes que el marketplace como un Mercado Libre, como Airbnb, Booking y de las cuales ya hablamos, te retenga los impuestos y ellos en teoría los paguen por ti, ¿ok? Si tú no estás dado de alta en ningún régimen fiscal, vamos a hablar que estás dado de alta como asalariado normal, tanto Airbnb como Mercado Libre te tasa lo más alto, igual Amazon, al 30%. Entonces ellos en teoría pagan tus impuestos por ti, pero en cuestión de utilidad, y ustedes lo sabrán, normalmente al e-commerce el margen de utilidad está entre un 30 y un 40%, entonces pues prácticamente estamos perdiendo un gran porcentaje de nuestra utilidad si nos esperamos a que estas tiendas en línea nos fiscalicen a nosotros o nos retengan a nosotros directamente los impuestos, ¿no? Entonces, lo que conviene, pues sí, es darse de alta, tener su propio Shopify y desde ahí generar la venta final, ¿no? Correcto, gracias. Aquí más bien un comentario, nos pone, Mercado Libre no permite ponerse en contacto con los compradores, no es posible dar teléfonos, correos o redes sociales, carita triste. Ok, nos preguntan, ¿es recomendable ser persona moral si sobrepasas el rango más alto de ingreso de la tabla mostrada al inicio? Es recomendable ser persona moral si mis ingresos hoy por hoy, ya sea en Airbnb, vamos a hacer un supuesto en el cual tú tengas 7 Airbnbs, ok, a tu nombre. Si estos Airbnbs, hay contratos de por medio, hay que hacer un contrato de usufructo, hay que hacer un tema no fiscal para que puedas tú como persona moral usar estos Airbnbs, sí. Pero si al final de cuentas logramos fiscalizar estos Airbnbs a nombre de la persona moral, pues es una ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo ponemos a nuestras personas físicas, ya de entrada todas las retenciones que nos están haciendo son sumamente altas. Si soy persona moral, esa tablita de retenciones no funciona, así de sencillo.
Si soy persona moral, pago directamente el 16% de mi IVA y en el tema de ISR lo calculo de acuerdo a cómo se calcula usualmente o a cómo se tiene que calcular, que son ingresos menos costos, la utilidad, dependiendo del coeficiente que tengas, que ese es otro tema, y se paga de ahí el impuesto. ¿Ok? Correcto. Muchas gracias. Pregunta por acá. ¿Cómo me beneficia realmente utilizar PayPal? Al final debo comprobar al SAT de dónde ingresa y sale el dinero. Es correcto. Ok. El hecho de que nosotros tengamos diferentes formas de pago o diferentes formas de monetizar o ingresar nuestro dinero es lo que nos ayuda. ¿Por qué? Porque si nosotros solo ponemos nuestras pasarelas de pago, como que usualmente son Conecta, NetPay, OpenPay y estas pasarelas de pago, pues tasa directamente y se fiscaliza prácticamente todo el dinero sin opción a que nosotros podamos hacer algún tipo de compra de algún proveedor o algo que nos pueda ayudar o nos pueda beneficiar. El hecho de tenerlo en PayPal nos da un poco más de tiempo para estratégicamente hacer ciertos pagos que puedo hacer por PayPal y que el residual yo lo pueda meter directamente a mi cuenta, ¿no? No es que todas tus ventas sean por PayPal. En el ejercicio, pues, bueno, todos los que tenemos e-commerce lo sabemos, no todos usan cuentas de PayPal, no todos pagan por PayPal. Un 20-30% pagará por PayPal. En mi e-commerce así funciona. Pero pues es importante tenerlo. Si hoy no lo tengo y no tengo la opción, es importante tenerla. Aunque ya por ende Shopify ya prácticamente te lo pone sí o sí, pero es importante que si no lo tengo por hoy, lo contemple. ¿Ok? Muy bien. Oscar nos pregunta, si compro servicios digitales como Zoom o plugins para mi e-commerce, ¿puedo deducirlos? Sí, sí. El esquema directo o cuál es la premisa principal para poder hacer una deducción autorizada, vamos a hablar de una deducción que nos sirva para la disminución del pago de mis impuestos, es que sea estrictamente indispensable. Si seguimos esta línea de que sea estrictamente indispensable, nos vamos a dar cuenta que hay muchos gastos que hacemos que son estrictamente indispensables. Nos pasa con algunas personas que generan contenido y que se dedican al tema de ser un poco blog, influencer y todo este rollo. Para otras personas físicas, tal vez el hecho de ir al salón, de cuidar su físico, de pagar un gimnasio, de su nutriólogo y así, no entren como algo estrictamente indispensable. Pero en el caso de estas personas que sí entran en el tema de impuestos digitales, en el caso de estas personas es estrictamente indispensable porque lo que venden es su imagen. Entonces, por ahí yo creo que sí es importante tener en cuenta que todo lo que yo necesito y que es totalmente necesario para poder generar y para poder operar mi negocio entra como deducción. Muy bien, gracias. María nos pregunta, hola, una pregunta, ¿qué pasa con las empresas extranjeras que venden servicios en México? Leí que tienen que sacar un RFC, ¿cómo funciona? ¿No hay doble tributación? Correcto. De hecho, muchas no tenían ninguna documentación actualmente aquí en México, entonces tuvieron que tramitar pues esto de su firma electrónica, hicieron un proceso de papeleo un poco tedioso. De hecho, muchas de ellas no han podido todavía terminar porque debido a ese trámite iban a poder expedir las constancias de retenciones, ¿okay? Lo que iban a estar reteniendo. Efectivamente, esos comprobantes, las empresas se las tienen que dar pues a todas las personas físicas que pues les retienen, ¿no? Realmente es un trámite que pues le llevó mucho tiempo a varias, repito, no todas la han terminado, pero pues sí tienen que darse de alta acá, tener su certificado de firma electrónica y emitir las constancias de retenciones. Perfecto, muchas gracias. Vera nos pregunta, ¿qué pasa con los que venden más de 300,000 desde el 2019? ¿Qué pasa con los impuestos? Si tú no aplicas por los 300,000 pesos, digo, porque en la ley te especifica, ¿no? Que proyectes 300,000 no excediéndote en el año que vas a estar en el régimen. Y también pronuncia 300,000 del ejercicio anterior. Por lo tanto, si ya te pasaste de eso, pues entrarías prácticamente en el régimen de presentar tú de manera mensual el impuesto. No digo, tampoco es que vayas a perder mucho. Si tú te organizas y pides facturas, aprovechas tus compras y tienes una buena provisión fiscal, digo, no vas a ver tan fuerte el impacto de manera mensual. Realmente el pago definitivo es como un alivio prácticamente, ¿no? Perfecto, gracias. Nos preguntan igual, ¿qué pasa si es RIF? Ok, si eres RIF, ¿se puede aprovechar este régimen? Sí se puede aprovechar este régimen siempre y cuando sea directamente para el tema de Shopify o WooCommerce o alguna tienda digital propia, ¿no? Ahora,
¿Por qué no es recomendable para las demás como Mercado Libre o Amazon si yo sigo vendiendo ahí? Por las retenciones que me hacen como persona física. Si eres RIF, no pierdes todos los beneficios de ser RIF. Yo no sé si algunos de ustedes conocen este régimen, pero muy básicamente, así a grandes rasgos, te permite ingresar hasta 2 millones de pesos anuales sin pago de ISR, 300,000 al público en general, sin pago de IVA, y el único impuesto que pagas mes con mes es el 5% de la utilidad, que es un impuesto estatal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú podrías seguir tributando como RIF, pero ya te hacen las retenciones por las plataformas, como por ejemplo Mercado Libre y Amazon. Entonces, cuando haces el cálculo por todos los ingresos que tienes, ya sea por las plataformas que ya usas, más lo que tú tengas, por ejemplo, en tu tienda o punto de venta físico, pues los que están en el punto de venta físico se tributan como RIF y los otros ya tienen las retenciones, lo cual hace que el impuesto pues aumente, ¿no? Por las mismas retenciones. Correcto, gracias. Nos preguntan, hola, si me convierto en persona moral, como comentan, ¿cuánto debo tener de utilidad al mes para que me funcione este régimen? Entiendo que tengo otras responsabilidades fiscales. Sí, prácticamente esto del hecho de cambiarte a persona moral implica pues obligaciones un poquito más fuertes, ¿no? Un ejemplo de ellas, digo, tanto presentar el impuesto mensual, pues eso todo lo tiene, ¿no? Pero pues tienes que ya tener realmente esto de ya una contabilidad electrónica, enviar tu contabilidad electrónica al SAT, ya no estás exento de las declaraciones informativas, digamos que ya pues es un paquete un poco más, digamos, más fuerte, ¿no? Digamos, de responsabilidad fiscal. Ahora, lo que sí, como persona moral, normalmente está tasado un 30%. Como personas físicas, el máximo a pagar es un 35%. Entonces, realmente varía del monto del ingreso que tengas, en caso de personas físicas, que te define cuánto vas a pagar, si vas a llegar de un 1 a un 35%. En persona moral, todo está un 30%. Entonces, realmente nada más tomar en cuenta esa parte, pues, digamos, la fin de año, ¿no? De tu primer año de operaciones, está muy pendiente diciembre de tu utilidad, ¿no? Pero realmente sí implica más responsabilidades. Y sí, en cuestión de costos, depende cómo tantees tu utilidad. Pero pues si la llevas bien y llevas bien tus gastos respaldados, facturados y todo, no debes tener ningún problema. Nosotros Perfecto. recomendamos el tema de la persona moral prácticamente si nos dedicamos al e-commerce por la situación de que tú mismo puedes manejar y tener un poquito más ancho el tramo para poder hacer alguna estrategia o algo que te convenga, ¿no? Hacer alguna inversión o algo que quieras comprar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres persona física? Y esto está en estudios y está en los últimos blogs, incluso si quieren revisar en Shopify, normalmente sale, es que al ser persona física, pues ya me tasan directamente los impuestos, ya me tasan las retenciones, ya me tasan el IVA. Entonces, pues ya no tengo un margen de movimiento para poder yo hacer disminución del pago de mis impuestos usando mis gastos naturales, como mencionaba Diego. Sí aumenta el tema de, pues vaya, o sea, el orden fiscal que tienes que tener como persona moral, pero es un orden natural si estás creciendo como empresa, ¿no? Normalmente empiezas como RIF, luego persona física y posteriormente te vas a persona moral, entonces es un indicador de crecimiento también, ¿no? Y sí, nosotros lo recomendamos ampliamente para todo lo que es tema e-commerce. Muy bien, gracias. Pregunta, buenas tardes. ¿Necesito un ingreso mínimo mensual para poder tomar ventaja de todas las herramientas que nos presentaron hoy? Ok, digo, realmente, incluso si no tuvieses ingresos y ya tienes el e-commerce, todos los gastos de inversión que hoy por hoy estás haciendo por tu e-commerce entran y te pueden ayudar para la disminución del pago de tus impuestos cuando empieces a generar ingresos. Entonces, no necesitarías tener un ingreso hoy por hoy para poder aprovechar todas estas herramientas. Y realmente, digo, recalcando un punto, hoy en día ustedes habrán visto que hubo un cambio igual en el cuestión de tarjetas de crédito. No sé si se acuerdan que por ahí de principios de año entró el pánico de si pago mis tarjetas de crédito en efectivo, etcétera, etcétera. Realmente las tarjetas de crédito, digo, lo comento acá, no deben pagarse realmente en efectivo. Realmente debe venir de un dinero pues fiscal. Entonces yo te recomendaría que pues la idea es que empiece uno a fiscalizar igual sus ingresos, sus ventas, porque si no después para el SAT pues prácticamente hacemos gastos, pasamos nuestras tarjetas y al final no tenemos ningún ingreso demostrable, ¿no? De ahí, pues, eso te recomendamos que, pues, si puedes empezar a fiscalizar, pues algo de tus ingresos, pues, vendría muy bien, ¿no? Muy bien, gracias. Preguntan, bueno, comentario, ¿puedo tener la repetición de este webinar? Sí, con mucho gusto se les enviará. ¿Qué es un invoice?
Un invoice es una factura, como conocemos las facturas en México, nada más que son facturas, vamos a hablarle internacionales, ¿no? El invoice es el comprobante fiscal que se expide, por ejemplo, en Estados Unidos cuando tú haces algún gasto, ¿no? Por ley se te tiene que dar, por ley si estás teniendo todo el tema que yo les comentaba de Facebook y Google está, y ese invoice cuenta como parte de tu contabilidad. Un tip, habla con tu contador y menciónale que tienes estos gastos y que tienes estos invoices y mándaselos, porque no sale directamente a la página del SAT. Es la parte del cliente o la parte del contribuyente enviárselo, ¿ok? Correcto. Rafael nos pregunta, ¿cómo recupero cada mes las retenciones de IVA o ICR que hace Mercado Libre a Amazon? Considerando que tengo todo ese IVA a favor después de mis deducciones del mes. Si tú tributas de manera, digo, hay dos esquemas, ¿no? El de definitiva y el normal, ¿no? Si tú tributas en el régimen normal y excede los 300 o tú quieres operar en el normal, esas retenciones que te hacen las plataformas, tú la puedes acreditar cuando declares tu pago provisional, tu pago mensual, por lo tanto te va a disminuir. O sea, esos impuestos que retiene la plataforma no están perdidos en este caso. Ahora, este es en el caso de que tú estés dado de alta en el régimen y pues lo manejes así. Ahora, si tú vendiste algo en Mercado Libre y nunca informaste tu RFC, no dice ninguna información, ese pago que te retienen, pues actualmente ya no lo puedes recuperar, ¿no? Pero pues si tú aplicas de manera normal y estás dada de alta y tienes la información, lo puedes usar pues para disminuir tus pagos provisionales. Perfecto. Un comentario de Alex Mendiburu por acá, un especialista en Mercado Libre, nos pone, el 90% de nuestros negocios es a través de Mercado Libre y Amazon. Y recientemente nos convertimos en persona moral por lo mismo. ¿Lo correcto reportar ante el SAT es el dinero que mandamos a la cuenta bancaria o el total de las ventas? Buena pregunta. Ya que solemos dejar el dinero en la nube, Mercado Pago, donde inclusive de ahí mismo hacemos pagos a proveedores. Ok. Es muy importante, Alex, tener en cuenta el tema de la discrepancia fiscal. ¿Ok? Digo, el hecho de que no se fiscalice todo no significa que no ingreses o no declares todos los ingresos, porque a final de cuentas, en el año, lo importante para el SAT es el tema de la discrepancia fiscal. Para los que no saben qué es la discrepancia fiscal, es no puedo gastar más de lo que estoy ganando. ¿Ok? Siguiendo esa línea, siguiendo ese sentido, pues es lo que tendrías que cuidar. Correcto. ¿Ok? Muy bien. Nos preguntan por acá, ¿cuánto cuestan sus servicios de asesoría para agencias, publicidad? Bueno, ya al final, si quieren, comparten sus datos para todos que están interesados en sus servicios Claro. y les dejan. Claro. Henry nos pone, para nuestras tiendas en línea ocupamos pasarelas de pago que también son empresas digitales, tipo PayPal. ¿Ellos ya nos retendrían impuestos a pesar de que operamos nuestra propia tienda virtual? Ok. No, PayPal lo único que hace es la parte de la comisión y te cobra la comisión prácticamente de usar tu pasarela de pago. Ellos no retienen impuestos, ¿ok? Porque nada más su efecto como tal no es generar un tipo de venta, ¿no? Su efecto es nada más usar el medio para generar el pago, ¿ok? Ok. Henry Barón tiene varias preguntas por acá que voy a tratar de resumirlas. Pregunta si el ISR se aplica sobre utilidad de ingreso. Pregunta también qué pasa si se opera desde el extranjero, pero mexicanos compran en nuestras plataformas. Y si importa artículos de China, ¿puede deducir los pagos de la mercancía a China de las ventas dentro de México? Sí, en el primer caso el ISR se calcula en base a la utilidad fiscal, de ahí le aplicamos un 30%. Ese es el cálculo que se hace hasta fin de año, o si hubiera pérdida fiscal, pues se puede usar en los siguientes años para disminuir tu utilidad. Ese es el primero. La segunda pregunta, si el consumidor o el aprovechamiento del servicio se da aquí en México, sí. Lo mismo como opera Netflix y las plataformas, digo, sus domicilios no están acá, pero pues el consumidor está haciendo aquí en México, ¿no? ¿Y cómo lo registran? Fácil, cuando nosotros nos damos de alta para adquirir Netflix, nos piden datos, domicilio, etcétera, y tarjeta. Ahí es cuando te amarra directamente ya a la plataforma y pues es cuando tiene pues automáticamente que reportar ese ingreso pues aquí en México, ¿no? Como retención. Muy bien. Roberto nos pregunta, PayPal es muy caro en comisiones, pero SafeCharge sería una buena opción para lo que comentas, pero no sé si se ubica en la plataforma. Sí ubico Safe Church y de hecho hay muchas plataformas igual en las cuales se están hoy por hoy actualizando en el tema de lo que yo les hablaba de la monetización mediante dinero electrónico. Eh, digo, ustedes como emprendedores y ustedes como e-commerce siempre deben tener más de una opción para poder fiscalizar sus ingresos
y es importante tener varias opciones. SafeCharge es una muy buena. Mercado Pago es la que nosotros usamos también, pero por ahí hay muchas nuevas que están iniciando. Incluso se habla hasta de blockchain, o sea que todavía no está muy cierto en México, pero por ahí yo creo que el futuro de las estrategias fiscales viene mucho de la tecnología. Perfecto. Pues ya vamos a las últimas preguntas. Nos ponen por acá. Si tengo ventas informales a través de Instagram y me pagan por transferencia, ¿cómo afecta ese ingreso a mi declaración anual si estoy empleado? Pues mira, ahí realmente es una cuestión de materialidad, ¿no? Realmente muchos me comentan, ¿no? Y fíjate que recibo pues al mes esto de como 10,000, 11,000 pesos en transferencias. Digo, tú al mes quizá no lo veas pues tan llamativo para el SAT, ¿no? Pero si acumulas los 10,000 por 12 meses, te vas a dar cuenta que prácticamente ya te ingresaron 100,000, ¿no? Y digo, y si a eso le sumas que tienes tarjetas de crédito y pagas con tarjetas de crédito, compras, pues al final, como decía mi socio, hay una discrepancia fiscal. Entonces digo, a veces nos basamos en que el monto mensual no es tanto, pero si lo multiplicamos sí genera una cantidad alta. Digo, si son depósitos muy pequeños de, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos, digo, no hay tanto problema, pero ya yo diría que ya con una materialidad de 6,000, 7,000 mensual, pues yo ya diría que ahí sí hay que pues tomar más medidas, ¿no? De fiscalización, digo, interna de cada uno, ¿no? Muy bien. Alejandra nos pone, soy nueva en esto, solo para entender el impuesto, la tabla que pusieron. Si soy persona moral, ¿es adicional al ICR o es el ISR? ¿De cuánto es el ISR? Habría que revisar, Alejandra, directamente, y eso es una realidad, el coeficiente, el porcentaje en el cual hoy estás tasada con tu persona moral. Revisando eso, como hacer eso, te podríamos dar un número aproximado, ¿no? Pero esa tabla de retenciones no aplica para personas morales. Muy bien. Preguntan, ¿qué retenciones hace Airbnb? Ya que el ejemplo que diste es justo mi caso, pero actualmente solo me retienen la comisión de Airbnb. ¿Dónde sería el beneficio de volver a persona moral? Airbnb, dentro de la comisión, dentro de el mismo proceso, si se pueden fijar en detalle, hay una parte que dice impuestos. Ahí están tasados las retenciones. ¿Ok? Nosotros hablamos de que si, por ejemplo, tienen un Airbnb, dos Airbnbs, tal vez no valdría la pena pues darse alta como persona moral por el costo fiscal que podría ser. Pero si, por ejemplo, dependen hoy un 70-80% de Airbnb y es su giro directo, pues sí valdría la pena tener algún esquema fiscal para eso. ¿Ok? Muy bien, gracias. Si tengo e-commerce y tiendas físicas, ¿aún así recomiendan pasar de física con actividad empresarial a moral? Gracias. Aquí hay un detalle, bueno, les voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, los restaurantes. Vamos a empezar con ese, creo que es muy claro, ¿no? El hecho de vender, digo, tener a Rappi intermediario, pues no significa realmente que tú tengas, digo, hay un régimen muy benevolente, digámoslo así, que se llama el régimen de corporación fiscal, RIF. Me imagino que muchos de ustedes ya habrán escuchado más o menos de él. Ese régimen realmente lo que ayuda mucho es que exentas muchos impuestos, digo, tienes reducciones en el primer año de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de restaurantes están como RIF, y cuando empezó todo este rollo de la reforma, muchos se paniquearon y comentaban, no, y sabes qué, por lo que entiendo de ley, voy a quedar fuera del RIF y voy a tener que pasar a ser una persona física normal, pero no, realmente, ¿qué sucede? Tú puedes mantenerte en el RIF con tu venta de tienda física, siempre y cuando pues no exceda de los 2 millones, y aparte vas a tener el régimen de plataforma digital, donde va a operar la retención, etcétera. O sea, tú vas a tener que dividir bien tu venta, ¿no? Tu venta física y tu venta en línea. Por la física vas a seguir teniendo los mismos beneficios fiscales, y por la venta en línea van a explicar las tablas de que están aquí. Muy bien. Y preguntan, si ya tengo una empresa que no es de e-commerce, ¿me conviene crear una empresa exclusivamente para e-commerce? Habría que revisar dos supuestos, Alejandra. El primer supuesto es cuál es el estatus actual de tu empresa, si tienes algún beneficio fiscal de años anteriores, pérdida, IVA a favor, no sé. Eso es lo primero que habría que revisar. Y segundo, el ingreso que percibes hoy de esa empresa y el ingreso que percibirías del e-commerce, ¿ok? Porque no es lo mismo acumular un ingreso de diferentes actividades, ¿ok? Y que ese ingreso tase y sea una mayor cantidad de impuestos. Normalmente nosotros sí recomendamos que de acuerdo a la actividad, si no es en la naturalidad o en la naturaleza de la empresa, se puede, se puede crear otra persona moral u otro régimen que nos ayude a tasar solo lo que, lo que vamos a percibir de ese giro. Correcto. Ya no me preguntan, ¿en el régimen digital se pueden hacer deducciones?
Si aplicas, digo, como comentaba los dos, ¿no? El de pago definitivo, no, pero si aplicas en el régimen normal de plataformas, puedes hacer deducciones. De hecho, un punto aquí muy importante, y se los comento para que lo tengan pendiente, porque pues ahorita pues ya viene prácticamente el cierre de año. Aprovechen mucho las deducciones personales, que son esto de gastos escolares, esto de honorarios médicos, consultas del doctor, todo ese tipo de gastos. Les pueden ayudar mucho a ustedes a tener pues devoluciones ante el SAT en la siguiente declaración anual, y tener un saldo a favor. No digo, hay que aprovechar igual todo lo que nosotros gastamos. Digo, en esos gastos, pues sí recomiendo que sean siempre con tarjeta de crédito. Como les repito, pues aplican colegiaturas, pólizas de gastos médicos, seguros para el retiro, y honorarios médicos igual. Nutriólogo, psicólogo, hay muchos que aplican, ¿no? Entonces realmente páguenlos con tarjeta y pidan la factura, digo, para que puedan tener una devolución en la declaración anual del 2020 que viene a presentarse en abril 2021. Correcto. Y ya por último, pues por favor que nos compartan sus datos porque nos van acá. Estoy iniciando en el e-commerce y aún no cuento con un contador. ¿Cómo puedo contactarlos para obtener información sobre sus servicios? Bueno, digo, tenemos dos maneras. Les vamos a dejar nuestro correo. De todas maneras, sí me gustaría, Ramón, que hagamos un flyer ahí o algo para que lo enviemos o por correo les enviamos a los participantes Claro, nuestro claro. contacto directo. Yo creo que lo ideal sería eso, ¿no? Les vamos a, digo, a todos los que se inscribieron, les vamos a llegar a su correo nuestro contacto directo. Nos pueden mandar algún correo, dejo mi correo personal, es jorge.ayala@aaconsultoría.com.mx. El de mi socio es diego.argüelles@aaconsultoría.com.mx. Y pues prácticamente igual vamos a hacerles llegar por correo pues nuestro contacto para lo que necesiten, para lo que ocupen, estamos para ayudarlos. La verdad es que el e-commerce es algo que es nuestro día a día. Yo a manera personal les puedo decir que es algo que sí hemos tratado siempre, siempre innovar y ver qué salida podemos tener y que nos apoye de alguna manera financieramente. Y pues estamos para eso, ¿no? Lo que gusten, estamos para servirles. Perfecto. Jorge, Diego, muchísimas gracias. Igual a todos los participantes. Vamos a estar enviando la grabación. Les enviamos con mucho gusto los datos de Jorge y Diego para que los estén interesados en su servicio. Pues les escriban, creo que es un tema bastante interesante. Y pues listo, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias a No, ti, de Ramón. nada, Gracias a gracias a Blog. ustedes. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.